Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y muy contento de compartir el mensaje del día de hoy, donde vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Así que quiero pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis 2, del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11, y el mensaje de hoy le hemos puesto Apocalipsis, persecución y corona. Muy bien. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Por qué le hemos puesto a este mensaje persecución y corona? Porque esas son las dos características de esta iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida, pero que le fue prometida una corona si era fiel hasta la muerte. Ahora, algo interesante cuando uno estudia la historia de Esmirna como ciudad es que la persecución ha sido parte de su historia desde siempre, incluso hasta el siglo XX. Por ejemplo, en su momento estuvo en guerra con dos de las ciudades que están dentro de Asia, de las 7 iglesias, que estuvo en guerra con Pérgamo y estuvo en guerra con Éfeso. Y durante mucho tiempo fue una iglesia que fue saqueada, que fue asesinada, que fue humillada, que fue menospreciada. Vamos a ver algunas diapositivas para entender un poco más. Voy a pedirle a mis amigos que nos pongan las diapositivas para que conozcamos un poco más de Esmirna. Pasemos a la siguiente. Aquí es donde está Esmirna. Está en lo que hoy es Turquía y se conoce en turco como İzmir. Así es como se conoce en turco, İzmir. Pero vamos a pasar a la siguiente. Aquí viene algo interesante. Esmirna viene de una palabra griega que lo que significa es mirra. Es decir, que la traducción más pura de esta iglesia es la iglesia de mirra. Ahora, la mirra tiene mucho simbolismo en la Biblia y nos dice muchísimo acerca de esta iglesia. Por ejemplo, la mirra se utilizaba en el aceite de la unción. Cuando iban a consagrar a los sacerdotes para servir a Dios, parte de los ingredientes que tenía ese aceite de la unción era la mirra. Se utilizaba en la unción. También se utilizaba, por ejemplo, dice que cuando la reina Esther se estaba preparando para ir ante el rey, dice que se preparó con especies aromáticas y con mirra. ¿Quieren saber cómo es la mirra? Pasemos la siguiente diapositiva. Esa es la mirra. Es como una resina que cuando se seca toma esta forma y de ahí se sacan los aromas y todo esto que se utilizaba, como les decía, para el aceite de la unción, para la preparación de las mujeres. Hoy que estamos en el Día Internacional de las Mujeres, muchas felicidades a todas las mujeres. También se utilizaba, por ejemplo, para embalsamar a los muertos. La Biblia dice que cuando Jesús murió, Nicodemo dice que él llevó todo un compuesto de mirra para embalsamar el cuerpo de Cristo. Se utilizaba, vean qué interesante, la mirra se utilizaba en la unción y se utilizaba en la muerte. Y de hecho fue uno de los regalos que le llevaron a Jesús cuando nació. Los sabios de Oriente, ¿se acuerdan? Le dieron oro, incienso y mirra. Y la mirra simbolizaba precisamente la muerte de Cristo, así como el incienso de la oración y la adoración y el oro la realeza.
Ahora, también la mirra se utilizaba como anestésico. Lo mezclaban con vino y eso servía como un anestésico. De hecho, en el libro de Marcos dice que cuando Jesús estaba a punto de morir, le querían dar mirra con vino y él no lo aceptó. Aceptó la unción, la muerte, pero no aceptó el anestésico. Vean qué interesante. Así que vamos a seguir, vamos a pasar a la siguiente. Esto es hoy Esmirna. Esto es el ágora. Esto es parte de las ruinas de la ciudad antigua. El ágora es la plaza, que era el lugar donde se reunían, como la plaza de la cultura, por decirlo así, para que lo entendamos. Parecido. Entonces aquí es donde la gente se reunía, era convocada. Pasemos a la siguiente. Vean qué lindo es Esmirna hoy. Vean qué interesante. De las 7 ciudades que se mencionan, de las 7 iglesias, la única que permanece hoy como una ciudad como tal moderna, que no solamente ruinas, sino como una ciudad, es Esmirna. La ciudad pobre, perseguida, menospreciada, de sufrimiento, es la única que prevalece hasta hoy. Entonces, este es un mirador que está en un lugar que se llama el Monte Pagos. En los tiempos bíblicos, ahí había una ciudad, que era una ciudad, dicen que era una ciudad hermosa, en lo alto, y cuando la gente miraba hacia arriba decía, qué hermosa ciudad, qué lindo, porque estaba en lo más alto de Esmirna, y le llamaban la corona de Esmirna, así se le conocía. Vamos a ver, cuando veamos al final el tema de la corona, vamos a ver por qué Jesús habló y le dijo a la iglesia de Esmirna, si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Pero hasta el final, espérense. Ahora quiero que pasemos otra. Eso es Esmirna hoy día. Eso es Esmirna hoy día. Es la ciudad más moderna de Turquía hoy. Vean qué interesante. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, eres pobre, pero te digo, eres rico. Y hoy día Esmirna es la ciudad más moderna de Turquía. En 2014 fue la ciudad con segundo mayor crecimiento económico a nivel mundial. Es uno de los mayores productores de acero de Turquía. Tiene aeropuerto internacional. Tiene playas, hoteles 5 estrellas. Deberían pagarme como agente de ventas, ¿verdad? Tiene estadios, de todo tiene. Es una ciudad increíble. Y lo más impresionante es que ha prevalecido a pesar de todo lo que le ha pasado en la historia. Como les decía, estuvo en guerra con Pérgamo, con Éfeso. En su momento los persas saquearon la ciudad y la destruyeron completamente. Cuando llegaron los romanos, oiga lo que pasó cuando los romanos conquistaron Esmirna. Dice que tomaron a todos los habitantes y los obligaron a caminar desnudos en pleno invierno para humillarlos cuando los conquistaron. Pero algo interesante de Esmirna y de su pueblo es de que siempre en su ADN estuvo ser fiel, la fidelidad, la lealtad. Porque incluso aunque los romanos les hicieron esta humillación, cuando ellos fueron conquistados decidieron ser fieles a Roma. A tal punto que en Esmirna había un templo de la diosa Roma y un templo del emperador Tiberio. Ellos eran fieles al imperio. Pero ¿qué pasó? Cuando conocieron el evangelio, dijeron ya no vamos a ser fieles a Roma, ahora vamos a ser fieles a Cristo. Pero eso les valió persecución. Persecución de parte de los romanos y de parte de los judíos. O sea, tenían persecución por dos lados. De los judíos, a los que Jesús dice, esos que dicen ser judíos no son solamente una sinagoga de Satanás. Así de fuerte habló Jesús de los judíos que estaban persiguiendo a la gente de Esmirna. Y de los romanos, que hicieron una persecución bien fuerte sobre esta iglesia. Y la Biblia menciona que sufrieron, la Biblia menciona que los metieron a la cárcel. Hay escritos históricos que hablan, por ejemplo, de un personaje que se llama Policarpo, que se dice que era un anciano que vivía en Esmirna, y él era ya muy anciano y los romanos le dijeron, Policarpo, usted ya está muy viejito, niegue de su fe y diga que no cree en Jesús. Y Policarpo dice, yo no voy a negar mi fe en Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo mataron? Le metieron una estaca y lo quemaron. Y así fue la persecución, el sufrimiento que pasó el pueblo de Esmirna. En el contexto en que estamos leyendo la carta, estaban siendo perseguidos por los romanos. Y eso siguió durante muchos años. Durante muchos años.
Pero el asunto es que cuando uno lee la historia más adelante del pueblo de Esmirna se da cuenta que la persecución que sufrieron no acabó con los romanos, porque el imperio romano en su momento desapareció. Pero fueron también conquistados por los árabes, fueron conquistados por los mongoles, fueron conquistados después de la Primera Guerra Mundial por los griegos. Oye, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, siglo XX, y todavía este pueblo estaba sufriendo. Y dice que cuando los griegos la tomaron, los turcos dijeron: tenemos que recuperar Esmirna, y fueron a pelear con Grecia. Y los griegos se rindieron y dijeron: está bien, les vamos a dar la ciudad, pero ¿sabe qué hicieron? La quemaron. Y le dijeron: aquí está, pero quemada. Ese que fue un pueblo que ha sufrido durante toda su historia, pero como ven, hoy es una ciudad moderna y próspera. Impresionante. Ahora, ¿qué aprendemos de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de la persecución y de la corona? Muchísimo. Lo primero, todo cristiano debe aceptar y debe aprender a vivir en persecución. Quiero que leamos dos pasajes. Juan 15 del 18 al 21 y Mateo 5:10. Juan 15 del 18 al 21 y Mateo 5:10. Palabras de nuestro Señor Jesús. Juan 15, voy a leer primero Juan 15 del 18 al 21. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Y dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y ahora leamos Mateo 5:10, que es una de las bienaventuranzas. Cuando uno se imagina las bienaventuranzas, uno se imagina dichosos, uno se imagina cosas bonitas, ¿no? Dichoso porque sos sapricista, por ejemplo. Uno se imagina ese tipo de cosas. Pues las bienaventuranzas son muchas veces ilógicas, y esta es una de ellas. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos les pertenece. El reino no le pertenece a los privilegiados, le pertenece a los perseguidos. Así que si usted lo que está buscando en el reino de Dios son privilegios, comodidad, que le sirvan, como decimos aquí en Costa Rica, tirársela rico, se equivocó el reino. El reino es de los perseguidos, los que buscan la justicia, los que buscan el reino de Dios y que Cristo sea conocido en cada rincón del mundo. Entonces les decía, todo cristiano debe aceptar que es perseguido. Hermano, desde el momento en que usted se hizo cristiano, tal vez no le preguntaron, usted no llenó un formulario, pero le cuento, usted está en el club de los perseguidos. Si no le han dado la bienvenida, bienvenido. Es que a veces el comité de bienvenidos se falla, pero somos parte, somos perseguidos, porque estamos en el mundo, como dijo Jesús, pero no somos del mundo, porque el mundo no conoce al que me envió. Y desde el momento en que usted decide seguir a Cristo, va a sufrir persecución. Seguir a Cristo implica ser perseguido. Pero lo otro es que debemos aprender a vivir en persecución. Si ya lo aceptamos, y yo espero que usted lo acepte hoy, tenemos que aprender a vivir en persecución. Y para eso hay varias cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Lo primero,
Debemos aprender a vivir en persecución según el contexto histórico y en el lugar en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo en que estamos, del lugar en que estamos, así es la persecución y debemos aprender a vivir en persecución en ese contexto en que estamos. Y digo esto porque cuando uno analiza la historia de la iglesia y del pueblo de Dios, uno se da cuenta de algo bien interesante. Y ahorita se los voy a compartir. Cuando la iglesia ha sido perseguida, es cuando la iglesia mejor ha estado. Parece ilógico, ¿no? Y cuando la iglesia no ha sido perseguida y ha estado muy tranquilita, muy relajada, es cuando peor le ha ido. La persecución siempre ha sacado lo mejor de la iglesia. Vean la historia, por ejemplo. Empecemos por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que cuando estaba en Egipto estaban esclavizados, pero dice cuanto más los oprimían, dice el libro de Éxodo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Era un pueblo que aunque estaba esclavizado, clamaba a Dios, clamaron a Dios durante 430 años. No se cansaron de clamar a Dios pidiéndolo que los liberara. Y permanecieron firmes en medio de la esclavitud y del maltrato en que estaban en Egipto. Y llegó Moisés, y sabemos lo que pasó de las 7 plagas, y ahora en Semana Santa vamos a ver la película otra vez de los 10 mandamientos. Y entonces salen y ya están felices, van cantando, salimos de Egipto después de tantos años de esclavitud. ¿Y qué pasa? Los empiezan a perseguir. El ejército de Egipto los empieza a perseguir. ¿Y qué hacemos? Tenemos el ejército de Egipto persiguiéndonos aquí. Tenemos el mar rojo. Moisés, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos sacaste? Y Dios interviene. Y en medio del mar abre camino, como cantábamos ahora. En medio de la persecución, Dios abre camino donde no hay. Y el pueblo pasa y es libre. Y termina la persecución, termina la esclavitud, termina la persecución. Están en el desierto y pareciera que ahora sí todo va para bien. Pero vean lo que pasa. En el desierto, Israel fue el pueblo más chineado de la historia. Vean, tenían aire acondicionado, porque tenían cuando estaban en el desierto, tenían una nube siempre encima de ellos. En la noche tenían calefacción con la columna de fuego. Les caía la comida del cielo literalmente. No se les gastaba la ropa, no se les gastaban los zapatos. Estaban pura vida. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? Se quejaron, se rebelaron, empezaron a adorar otros dioses y no tenían fe de que Dios los podía llevar a la tierra prometida. Vean que el relax sacó lo peor del pueblo de Israel. Y entonces Dios dijo, bueno, hagamos algo, si no creen que yo los puedo llevar a la tierra prometida, entonces ustedes van a morir en el desierto y yo voy a levantar otra generación que sí me crea. Y así pasó, pasaron 40 años y entonces Dios levantó a Josué y a una nueva generación para que entraran a la tierra prometida. Y otra vez, ahora sí, tuvieron que pasar batallas, persecución, luchar para conquistar la tierra que Dios les dio, pero lo hicieron. Conquistaron la tierra que Dios le ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahí estaban. Se convirtieron en un gran reino. Llegó y construyeron el templo, que dicen que era algo impresionante, el palacio. Y todo el mundo llegaba a Israel, decían, qué lindo este lugar, qué rey más sabio tienen ustedes, Salomón. Todo el mundo le llegaba a visitarlos, a contemplar el templo, a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y qué pasó? Se corrompieron, empezando por el mismo rey Salomón, que dice que desvió su corazón. Y a partir de ahí empezó una decadencia espiritual en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Vino otra persecución, los babilonios. Y entonces los babilonios destruyeron el templo, destruyeron el palacio, destruyeron los muros y otra vez se volvieron espirituales los israelitas cuando estaban perseguidos y componían salmos. Uno de los salmos más famosos que compusieron cuando estaban cautivos es el Salmo 126. Oh, cuando hicieres volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Haznos volver, Señor. Vean que las mejores canciones se componen en la persecución. Y pasó. Y el pueblo volvió después de 70 años, volvió a Jerusalén. Y reconstruyeron los muros. Y reconstruyeron el templo. Y volvió a la palabra de Dios. Parecía que ahora sí, todo estaba bien otra vez. Pero ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Otra vez se rebelaron, otra vez se corrompieron. Y lo peor que hicieron fue que cuando vino el Mesías, los judíos no lo aceptaron y lo terminaron crucificando. Pero bueno, Jesús resucitó, vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y nació la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Vamos de nuevo. Va a ver si con la iglesia sí funciona la cosa. Y la iglesia empezó increíble, ¿no? ¿Recuerdan el primer día? Pedro dio un discurso, 3,000 convertidos de una vez. Y dice la Biblia que todos compartían todo, compartían todas las cosas, partían el pan juntos, se agregaban todos los que habían de hacer salmos, todo estaba muy bonito, pero todo eso ocurría en Jerusalén. Pero antes de ascender al cielo, Dios le dijo a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban tan felices en Jerusalén que de ahí nadie los movía. ¿Y qué hizo Dios para mover a la iglesia? Adivinen, una persecución. La persecución que empezó cuando apedrearon a Esteban, que era diácono. ¿Se acuerda del grupo de los primeros diáconos? Él defendió su fe ante los judíos, lo apedrearon y empezó una persecución violenta cuyo cabecilla era, irónicamente, Saulo de Tarso, quien fue después el apóstol Pablo. Y entonces, por la persecución, toda la iglesia tuvo que dispersarse y así fue como llegó el evangelio a otros lugares. Llegó a Samaria y a muchos otros lugares, a Antioquía y a muchos lugares que no habían escuchado el evangelio. La persecución fue lo que movió a la iglesia. Y luego vino la persecución romana. Y los romanos, y ese es el contexto en que estaba el libro del Apocalipsis. Los romanos persiguieron a la iglesia durante cientos y cientos de años. Dice que pasaron 10 emperadores y los 10 persiguieron a la iglesia. Hasta que llegó un emperador llamado Constantino y él tuvo una visión donde vio a Jesús. Y él dijo: no, vamos a terminar con esto. De ahora en adelante el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y terminó la persecución. Entonces todo el mundo diría que bueno, terminó la persecución porque esos romanos trataron a la iglesia durante ese tiempo terrible. Por ejemplo, el circo romano, ¿han escuchado el circo romano? No eran payasos. El espectáculo era poner cristianos en la arena y que se los comieran los leones. Ese era el circo romano. Los amarraban a postes, los quemaban y ese era el alumbrado público. Así trataban los romanos a los cristianos. Entonces, por supuesto que cualquiera dice que dicha que terminó esa persecución. Pero lamentablemente lo que pasó es que la iglesia después se volvió a corromper. Y esa corrupción fue la que llevó finalmente a la Reforma Protestante en 1517. ¿Qué les quiero decir con toda esta historia? Que la historia nos dice que la persecución siempre ha sacado lo mejor de la iglesia. Y cuando estamos muy tranquilitos, muy relax, nos dormimos, nos relajamos, nos corrompemos, lamentablemente. La iglesia, aunque parezca irónico, necesita persecución para que se despierte. Porque cuando estamos muy tranquilos, muy relajados, no nos hace bien. Así que debemos aprender a vivir en persecución. ¿Cuál es la persecución, por ejemplo, hoy día? ¿Cuál es el contexto histórico en que nosotros debemos aprender a vivir en persecución, por lo menos en este lado del mundo? Porque ahora después les voy a hablar del otro lado del mundo. Pero por ejemplo, en el occidente,
¿Cómo es la persecución? Por ejemplo, hoy día nosotros vivimos en el posmodernismo. Posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Les voy a explicar. El modernismo se basaba en la razón. El posmodernismo se basa en la libertad, en una falsa libertad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la propuesta del posmodernismo? Usted es libre de ser lo que quiera y de hacer lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque todo es relativo. No hay bueno ni malo. Así que usted puede ser lo que usted quiera. Usted puede hacer lo que usted le dé la regalada gana y nadie lo puede juzgar porque usted es libre de crear su propia realidad, de ser lo que usted le dé la gana. Y todo aquel que respete su libertad, el posmodernismo dice, es un intolerante y es poco amoroso. Y esa es la persecución que tiene que vivir el cristiano hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia no es de relativos. Lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. Decir que hay bien y que hay mal, que hay bendición, que hay maldición, que hay mentira y que hay verdad, y esa verdad tiene nombre y es Jesucristo y su palabra. Que Dios creó al hombre y a la mujer. Así que nosotros no estamos en la onda del relativismo. Nosotros siempre vamos a decir la verdad de las Escrituras. Y nosotros nunca vamos a ser indiferentes al pecado. El mundo dice que si somos, que ser amoroso es ser indiferente al pecado y a la condición de la gente. No, pero hermano, Jesús dice que Dios al que ama, disciplina. Porque el amor es firme. Porque el amor, cuando ve que alguien está mal, le dice la verdad con amor, lo levanta, lo exhorta. Pero para el posmodernismo y el mundo en que vivimos, eso es ser poco amoroso. Y eso es lo que vemos. Y si a eso le sumamos que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo digitalizado, eso se crece. ¿Por qué? Porque lo que usted diga en redes sociales, ahí lo pueden perseguir y acribillar. Si usted dice lo que piensa y lo que cree. Así que el cristiano tiene que aprender a resistir y a su vez influir en el mundo en que vivimos. Y es parte de la sabiduría y del valor que le tenemos que pedir a Dios para, en medio de este mundo posmodernista, seguir diciendo la verdad y proclamar el evangelio, que es lo más importante. Ahora, lo otro que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a vivir la persecución a nivel personal, a nivel de nuestra iglesia local y a nivel de la iglesia universal. Primero hablemos de la persecución personal. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular, específico de Dios. Y por tanto cada uno debe vivir la persecución que le va a conllevar seguir el llamado que Dios le dio. Ahora, quiero que leamos este pasaje, porque aquí hay un principio muy importante. Segunda de Timoteo 3, del 10 al 12. Está Pablo hablándole a Timoteo y le dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, pero dice, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo dice, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Todo aquel que realmente se consagra, todo aquel que realmente se compromete con su llamado, todo aquel realmente que quiere ser fiel, va a sufrir persecución. Pero aquí Pablo utiliza una palabra, los que quieren. A mí eso me tocó mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren.
Hay muchos que no quieren comprometerse con su llamado. Hay muchos que no quieren consagrar su vida. Hay muchos que no quieren ser fieles a Cristo, a pesar de que vienen a una iglesia. Entonces, cuando se hablan de estos temas, dicen, es que eso de la persecución no es conmigo. Yo vivo muy relax, yo vivo muy tranquilo, yo vivo muy pura vida. Yo nada más vengo, me siento y que no me molesten mucho. Y Dios guarde a alguien que esté sentado en mi silla porque me enojo. Pero hermanos, todo cristiano que realmente se compromete, se consagra y dice, yo voy en pos de lo que Dios me dijo que hiciera. Esta es mi misión y ahí voy. Va a sufrir persecución. El problema es que muchos lo que quieren es una vida fácil, sencilla, con las comodidades del reino. Pero como dijo Jesús, el reino de Dios le pertenece a los perseguidos por la justicia. Si lo que buscamos son comodidades que nos sirvan, estamos equivocando el camino y no estamos entendiendo lo que es el reino de Dios. Ahora, lo otro que tenemos que aprender es a vivir la persecución como iglesia local. Dios le habló a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia local como esta. Y Dios le estaba hablando a la iglesia. Le estaba diciendo, yo conozco tus sufrimientos, conozco que eres perseguida, conozco tu pobreza, pero si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Nosotros también tenemos que aprender a ser fieles a nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local, así como la persona que se consagra, que se compromete en su vida espiritual, va a sufrir persecución, la iglesia que se compromete con su llamado, con su propósito, la iglesia que no niega la fe, la iglesia que no se corrompe, la iglesia que guarda la sana doctrina, la iglesia que cuida la presencia de Dios, va a ser una iglesia perseguida. Esta iglesia se ha caracterizado siempre, desde sus inicios, hace 40 años, de guardar la santidad y la palabra de Dios. Y eso nos ha valido ser perseguidos muchas veces. Y una de las cosas más lindas de ser miembro de una iglesia es haber permanecido en los momentos de prueba y de persecución. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan un momento en que nosotros no podíamos utilizar instrumentos aquí? Era terrible. Alguien quería cantar, aleluya, cállese. No se podía. Y mucha gente dijo, no, cuando puedan volver a utilizar instrumentos y ya todo esté bien, me llaman. Y se fue. O como cuando casi perdemos el edificio, hace algunos años. Que dijo mucha gente, no me llaman, no me llamen. Bueno, sí, llámenme, pero cuando esté bien. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser fieles a nuestra iglesia local. Entender que van a haber momentos difíciles y de prueba. Pero es cuando más unida tiene que estar la iglesia, más comprometido, más tenemos que orar, más tenemos que trabajar, más tenemos que estar juntos. No sea los que dicen, me llaman cuando todo esté bien, sea los que permanecen, a pesar de las circunstancias y de las pruebas. Para que usted después pueda decir, yo estuve ahí, yo permanecí y vi la gloria de Dios. Yo vi cómo Dios abrió camino donde no había. Aquí permanezco. Así que tenemos que aprender también a vivir la persecución como iglesia. Porque si somos una iglesia como Esmirna, que realmente permanece a pesar de las pruebas, van a venir dificultades, sí, pero también va a venir corona, va a venir un premio más alto. La corona era lo que se daba antes de las medallas. Antes de las medallas lo que se daban eran coronas a los atletas, a los que corrían. Y nosotros corremos una carrera mucho más excelente y grande que esa, la carrera de la fe que decía Pablo. Y tenemos una corona, un premio mucho más grande, que es la vida eterna que nos va a dar Cristo Jesús. Vale la pena permanecer fiel. Pero lo otro muy importante, hermanos,
Tenemos que aprender a vivir la persecución como iglesia universal. La iglesia de Cristo en el mundo. Hace poco estuve en un congreso en Chile y conocí a una organización que se llama La Voz de los Mártires. Y ellos me regalaron, los escuché lo que hacían. Ellos ayudan a cristianos que viven en lugares donde el evangelio es hostil o es restringido. De hecho, me regalaron este librito que tengo aquí. Este libro contiene la información de todos los lugares en el mundo donde el evangelio es hostil o es restringido. Hostil es donde el evangelio no es prohibido, no es ilegal, pero en ciertos lugares usted va a encontrar resistencia, va a encontrar persecución y probablemente van a hacer todo lo posible para que usted no evangelice. Por otro lado están los lugares restringidos. Los lugares restringidos es donde el evangelio es ilegal. Y si se dan cuenta que usted es cristiano y si se dan cuenta que usted está evangelizando, lo pueden desde sacar del país, meter a la cárcel o lo peor. Y eso ocurre en muchas partes del mundo. Un lugar donde el evangelio es hostil es Nigeria. Nigeria, hay una parte que es de mayoría musulmana, hay otra parte donde están los cristianos, sobre todo en la parte sur de Nigeria. Pero los que están en la parte norte sufren mucho, sobre todo del grupo Boko Haram, que es un grupo islámico que se dedica a atacar iglesias cristianas. Quiero que veamos un video que fue hecho con personas de una iglesia perseguida en Nigeria, para que veamos y nos demos una idea de lo que sucede con la persecución en otras partes del mundo. Así que le voy a pedir a mis amigos que nos pongan el video. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando.
Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Quiero que nos pongamos de pie. Y voy a leer 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando Pablo utilizaba la metáfora del cuerpo de Cristo, no solamente se refería a la unidad que va a haber en la iglesia, se refería a que el cuerpo siente. Cuando usted se golpea un dedo, no lo siente solamente el dedo, lo siente todo el cuerpo. Todo el cuerpo lo siente, todo el cuerpo hace algo, porque aunque solo sea un miembro el que fue herido o golpeado. Pero ¿qué pasa cuando hay una parte del cuerpo dormida? No se siente, no siente nada. Y a veces pareciera que hay partes del cuerpo de Cristo que están dormidas, porque no sienten nada, porque son indiferentes al dolor, porque son indiferentes al reino de Dios, porque son indiferentes a lo que pasa en otros lados del mundo. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esta gente necesita la oración de la iglesia para permanecer firmes y seguir adelante. Porque tal vez es la única ayuda que tienen, la oración. Y como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que hoy quiero que oremos para que Dios no solamente nos ayude en nuestra persecución personal y como iglesia, sino para que oremos por todos aquellos en el mundo
que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados, que están siendo maltratados, que están siendo encarcelados, por todos aquellos que van a esos lugares y ponen su vida en riesgo con tal de que el nombre de Cristo sea conocido. Amén. Así que vamos a orar juntos. Y abro el altar para todo aquel que quiera pasar aquí al frente. Señor, sabemos desde que el momento en que decidimos seguirte fue una decisión maravillosa, fue una decisión que cambió nuestra vida. Y si nunca hemos tomado esa decisión, hoy decidimos, Señor, entregarte nuestra vida a ti como Señor y Salvador. Sabemos que no es fácil, sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que el mundo tiene sus filosofías, sus formas de pensar, su sistema, que hay maldad, que muchos le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hay muchos que por causa de la maldad han enfriado su corazón. Pero nosotros queremos pedirte, así como dijo Pablo, que ese tesoro está en vasijas de barro, que tu poder está en nosotros. Ayúdanos y danos el poder del Espíritu Santo para permanecer firmes en medio de este mundo que nos persigue, en medio de este mundo que se burla de nosotros, en medio de este mundo que nos critica. Ayúdanos a permanecer firmes, que a pesar de la prueba que venga, porque nos hemos decidido consagrar a ti, seguir el llamado y la misión que tú nos has dado, danos fortaleza. Como dijo Pablo, perseguidos pero no abandonados, porque tú nunca nos abandonas. Derribados pero no destruidos, porque aunque caigamos tú nos vas a levantar. Ayúdanos a ser valientes, entender que el reino de Dios es de los perseguidos, de los que buscan la justicia, de los que buscan primeramente, antes que todas las cosas de este mundo, el reino de Dios, de aquellos que sueñan que Cristo sea conocido en cada rincón del mundo y oran y bajan y ofrendan y hacen todo lo posible porque cada persona conozca del amor de Jesús. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ciudad de Dios, a permanecer firmes. Sabemos, Señor, que si somos una iglesia que guarda la integridad, que guarda tu palabra, que cuida tu presencia, que si somos una iglesia que no se deja llevar por falsas doctrinas, vamos a ser una iglesia perseguida, vamos a ser una iglesia que pasa por pruebas. Pero los 40 años de historia de esta iglesia nos dicen que aunque nos han perseguido, que aunque nos han probado, aquí permanece tu testimonio, Señor, porque tú has estado con nosotros, porque tú has sido fiel y verdadero, porque tú has abierto camino donde no hay, y nosotros como iglesia seguiremos adelante. Pero hoy, como iglesia local que forma parte del cuerpo de Cristo y de todos los cristianos alrededor del mundo, hoy intercedemos por todos aquellos como en Nigeria y muchas partes del mundo que están sufriendo por seguirte, que han perdido familiares, que han perdido hijos, esposos, que ponen su vida en riesgo por algo que nosotros hacemos de manera tan natural como esto, como congregarnos. Te pedimos que les des fortaleza, que les des esa fuerza que solo puede venir del poder del Espíritu, y que ese testimonio que ellos guardan en esos lugares sirva para que muchos te conozcan y muchos vengan a tus caminos, Señor. Fortalécelos, dales fuerzas. A todos aquellos misioneros que van a esos lugares, guárdalos, cuídalos, protégelos, dale sabiduría, valor, ciencia, entendimiento, para que en medio de los peligros que pasan puedan llevar la luz del Evangelio donde hoy hay tinieblas. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, y aunque nos persigan, sabemos que tú tienes algo maravilloso para nosotros más adelante, una corona de vida, un premio más grande que cualquier cosa que lo que este mundo nos puede dar, más valioso que una medalla de oro, más valioso que cualquier cosa de este mundo, la vida eterna y estar contigo todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles,
como tú le dijiste a la iglesia de Esmirna, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida y la segunda muerte no te afectará. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer, a no ser de los que abandonan, a ser de los que permanecen.